Bueno, ahora sí. Buenos días. Si hay algún problema, me avisan preferentemente por audio y si no por chat. Pero preferentemente por audio. Bueno, hoy entonces vamos a cerrar el tema de átomo de hidrógeno y en particular hoy vamos a extender el resultado que obtuvimos para la ecuación de Schrödinger que resolvimos la clase pasada para el átomo de hidrógeno. La vamos a tratar de extender interpolando algunos resultados al caso de átomos multielectrónicos. Y esto no es otra cosa que ver los detalles de cómo se forma la tabla periódica. Bueno, más o menos en base a los resultados que obtuvimos la clase pasada. Esto fue esencialmente el logro de la ecuación de Schrödinger, el logro más notable, digamos, como la firma de que esto estaba muy bien, el poder explicar a partir de la teoría más o menos la estructura, bueno, bastante bien la estructura de la tabla periódica. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Estos niveles de energía que yo copié el dibujito acá, es el resultado de las posibles soluciones de la ecuación de Schrödinger esquematizado en estas rayitas como niveles de energía. Bien, entonces, en la escala vertical tenemos obviamente los valores de energía, acá. Y recuerden que poníamos ahora en columnas, bueno, acá tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, que está etiquetado al lado de cada rayita roja con el número que indica el nivel de energía. El valor de L, el igual a 0, está en la primera columna indicado con la letra S, que son los orbitales que corresponden a ese valor del número cuántico L. Los orbitales con L igual a 1 están en la segunda columna y están indicados con la letra P. Los orbitales con L igual a 2 están ubicados en la tercera columna y están indicados con la letra D. Y los orbitales con L igual a 3 están indicados en la cuarta columna con la letra F. Y además, la multiplicidad de los M sub L está indicada con el número de rayitas que tienen al costado, por ejemplo. En este caso, tengo para L0, la única opción es que ML sea 0. Pero acá el ML puede ser 1, 0 o menos 1. Bueno, alguno indica alguna opción. Son los posibles valores de M sub L. Bueno, acá tenemos las opciones 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Y acá las opciones son 3, 1, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, lo que ya vimos, no es nada nuevo, está representado en esos esquemas de niveles de energía. Bueno, ahora la cuestión es, supongamos esto vale, lo voy a anotar porque esto vale exclusivamente niveles correspondientes a átomos con un electrón.
Si tengo el hidrógeno, es lo que obtuvimos en la clase pasada, si tengo, por ejemplo, el helio ionizado, al que le arranqué un electrón, me quedan 2 protones y un electrón. Bueno, la solución es del mismo estilo, lo único que tengo que cambiar son los valores de los niveles de energía. Pero por lo demás es exactamente igual. Bien, ¿qué pasa entonces si ahora quiero poner 2 electrones? Supónganse que tengo el helio. El primer electrón está en el estado de más baja energía, lo voy a pintar acá con un globito celeste en el nivel 1s. ¿Qué pasa cuando acomodo el segundo electrón? ¿A dónde lo tengo que poner? Los escucho. Me están oyendo, ¿no? Sí, sí, se Ah, escucha. ok, ok. Yo por química te diría que en la misma rayita, en el 1S también. Pero por Bien. química, ¿no? Pero físicamente no tendríamos ningún impedimento para poder acomodar el electrón ahí, en el nivel 1s. El segundo lo acomodo ahí. Y si quiero poner un tercero, supongamos que tengo litio, que tiene 3 electrones. Por química, saben que tiene que ir ¿dónde? ¿Qué pasa? En el 2S. En el 2s. Pero físicamente, hasta ahora no hemos encontrado ningún estorbo para poder acomodar un tercer electrón acá. Si puedo poner 2, ¿por qué no puedo poner 3? Y si puedo poner 3, ¿por qué no puedo poner 4? Bueno, uno intuiría que podría acomodar cualquier cantidad de electrones en el nivel más bajo de energía. Bueno, eso no ocurre. Solo puedo acomodar 2. Y la razón es que no la vamos a discutir ahora, es el principio de exclusión de Pauli. Bueno, y otra cosa más. Bueno, debería haber... El principio de exclusión de Pauli dice lo siguiente: no puede haber dos electrones, en particular 2 fermiones, pero vamos a poner 2 electrones, en el mismo estado cuántico. El mismo estado cuántico son los mismos números cuánticos. ¿De dónde viene este principio de exclusión? La raíz de esto es que los electrones, y como cualquier partícula fundamental, son partículas idénticas. Es decir, yo no puedo distinguir una de otra, a diferencia de, por ejemplo, 2 monedas. 2 monedas, uno le puede hacer una marquita, uno le puede pintar un puntito rojo y a la otra no. Pero un puntito rojo es una molécula de alguna sustancia, por lo menos, o varias moléculas. Pero un electrón no le puedo pegotear algo, porque ya no deja de ser un electrón. Entonces, si tengo un electrón, es idéntico a otro. Y al ser idéntico, la manera de contar cambia. Y al cambiar la manera de contar, cambia la estadística. Bueno, si nos da el tiempo, por ahí hacemos un comentario de esto en la siguiente clase. Pero la idea es
hay que contar distinto. Y no se puede distinguir un electrón, porque no se puede distinguir un electrón de otro. Eso lleva a esta característica, que hay dos tipos de partículas. Una son los fermiones, que cumplen con el principio de exclusión de Pauli, no puede haber dos en el mismo estado cuántico, y otras son los bosones, que cumplen con la estadística de Bose, que tienen la tendencia a estar en un mismo estado cuántico. Bueno, pero si hay tiempo lo veremos la clase que viene. De momento, tengan como regla este principio de exclusión, pero piensen que hay una razón más fundamental para este principio. Por ejemplo, lo mismo con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es un principio, pero uno encuentra que eso lo cumplen todas las ondas. Bueno, acá es lo mismo. Uno encuentra un principio, pero hay una razón subyacente de fondo que no la vamos a ver ahora. Bien, entonces, bueno, ahí acomodé 2 en el 1S y tienen los dos los mismos números cuánticos. Tienen n igual a 1, L igual a 0, ML igual a 0. Entonces, se supuso de entrada que debería haber otro número cuántico, un cuarto número cuántico, que después se asoció a lo que se conoce como el spin del electrón, que, bueno, erróneamente sería un giro del electrón sobre sí mismo, que produciría un momento magnético, porque es una partícula cargada, pero en realidad, como el electrón es puntual, o hasta lo que se conoce puntual, no tiene que ver con el giro, pero sí tiene que ver con un momento magnético intrínseco. Entonces, estamos agregando dos cosas acá. El principio de exclusión de Pauli, por un lado, y por otro lado, un cuarto número cuántico, que lo vamos a llamar MS, que sería así como el ML, que todavía no lo vimos en su concepto. Tiene que ver con la orientación del impulso angular orbital. El MS tiene que ver con la orientación del impulso angular intrínseco. Bien, entonces, vamos a representarlo con una flechita. De momento, el número cuántico S va a ir en analogía al L, pero el S, el número cuántico S solamente puede ser un medio. Y el MS puede ser o más o menos un medio. Bueno, el L podía tomar valores 0, 1, 2, etcétera, y el ML podía ir desde menos L hasta L. Bien, de momento lo ponemos ahí y no decimos más nada respecto a eso. Bien, entonces lo vamos a representar que el impulso angular tenga su componente hacia arriba, el impulso angular intrínseco de spin, tenga su componente hacia arriba, se suele representar con una flechita así, con una flechita así, y el otro se suele representar con una flechita así, indicando si el número cuántico MS es más un medio o menos un medio. Spin para arriba o spin para abajo. Bien, entonces, el tercero, ahora sí, no nos queda más alternativa que ponerlo en otro lugar. Bueno, por cómo se arreglan los sistemas físicos, vamos a ponerlo en la menor energía posible. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Ahora sí. En el 2S. ¿Por qué? Si el 2P tiene la misma energía.
¿por qué no lo puedo poner en alguno de los niveles 2P? Porque no, tiene un L más grande, ¿puede ser? Tiene un L más grande, pero la energía es la misma. Está bien que tiene un L más grande, pero lo acomodamos de acuerdo a la energía. Y la energía es la misma en cualquiera de esos 4 estados cuánticos que tengo en el nivel 2. ¿El P no tiene un poquito más de energía? Pregunta Luana. Sí, pero no es por estar más alejado. Recuerden esto que está anotado acá. Estos son los niveles correspondientes a átomos con un electrón. Entonces, al poner más electrones, los niveles no quedan de esa manera, sino que se modifican un poco. Y eso es lo que tenemos en el cuadrito este acá abajo. Estos son los niveles. Correspondientes a átomos con más de un electrón. Así que me cambia un poquito la estructura de niveles. ¿Por qué me cambia? Bueno, porque los electrones se hacen fuerzas unos con otros. Y en el gráfico de arriba, en este, solo tenemos la influencia del protón o del núcleo. No tenemos la influencia de los otros electrones. Bueno, acá tenemos la influencia de los otros electrones. Recuerden, a ver, voy a dejar de compartir. Bien, recuerden el gráfico que habíamos visto la otra vez, este de ahí. Y entonces, agarro el nivel 2 es este, que estoy recuadrando, esto es n igual a 2, son las funciones de onda o la distribución de probabilidad radial de las funciones de onda del nivel 2 con L igual a 0, o sea, S, y con L igual a 1, o sea, P. Entonces, fíjense lo que habíamos destacado de la clase anterior, que cerca del núcleo, este es más probable que esté y este es menos probable que esté. Entonces, el nivel S tiene más chance de estar cerca del núcleo respecto al nivel P, y eso, si ya hay la presencia de 2 electrones en el nivel 1, recuerden que el nivel 1 ya lo habíamos completado en el dibujo anterior, si ya como de 2 electrones ahí, el efecto de apantallamiento de esos electrones sobre el nivel S, sobre el orbital S del nivel 2, es menor que sobre el nivel P, porque en el nivel 2 la función de onda entra más dentro de la zona donde ya están los otros 2 electrones. Entonces, el efecto neto de eso es que como el apantallamiento es menor, la energía es menor en el nivel, en el orbital S que en el orbital P del nivel 2. Bueno, muy con los dedos todo esto que acabamos de decir. Entonces, por esa razón, el nivel P tiene un poquito más de energía que el nivel S. Esto es debido al efecto de los otros electrones. Bueno, se puede hacer lo mismo con el nivel D, y fíjense que el nivel 3D y el nivel 4S
ya quedan invertidos de acuerdo a este gráfico. Bueno, me queda un lío porque es muy difícil de ver y de calcular qué nivel me queda por encima del otro, porque recuerden que a medida que me voy aumentando en el número n, los niveles se van apretando más. Entonces, este corrimiento de energía debido a la repulsión electrónica de los orbitales con L más grandes, bueno, ¿hasta cuándo hace que el nivel con L más grande se me cruce con el nivel n siguiente? Bueno, es toda una historia. No se puede saber muy bien. Pero para nuestros fines iniciales, uno acomoda un electrón acá, vamos a poner un celestito como habíamos puesto antes, uno acomoda un electrón acá, otro electrón acá, y tengo el helio, que va a tener sus dos electrones en el estado 1s. Pongo litio, es decir, agrego un electrón más, y va a ir a parar al 2s, porque fíjense que el 2s tiene un poquito menos de energía que el 2p. Agrego un electrón más, bueno, va a ir al estado de menor energía, acá. Agrego un electrón más, va a ir acá, a nivel 2p. Agrego uno más, bueno, ¿a dónde va a ir a parar? ¿A cuál de los tres subniveles p? Y por esto de la repulsión de los electrones, recuerden que un orbital pz es así, esta es más o menos. Este es el eje Z. Su distribución de probabilidad representada, bueno, obviamente muy esquemáticamente. Si estos son los ejes X, Y. Así estaría orientado el orbital PX, y así estaría orientado el orbital PI. Entonces, fíjense que si pongo un electrón en el orbital PZ, se va a repeler un montón con el que ya está en el orbital PZ, o PX, el que sea. Entonces, el siguiente electrón va a estar en alguno de los otros dos orbitales, y el siguiente en otro, y después empezaré a completar el otro, y el otro, y el otro, bueno, con el spin opuesto. Y el siguiente electrón, ahí ya tenemos 6 y 4, 10, el número 11, cuando tenga el elemento químico que tiene 11 protones y 11 electrones, que se llama sodio, va a tener su electrón ahí. Bueno, etcétera. Entonces ya voy viendo cómo voy completando electrones. Entonces fíjense que las propiedades químicas de algunos elementos van a ser muy parecidas. ¿Por qué? Porque ¿qué define las propiedades químicas? Es cómo va a interactuar un elemento químico con otro. Pero ¿qué es lo más exterior que tiene un elemento químico? Bueno, sus electrones de la última órbita, los que tienen menos energía, que van a ser los que van a interactuar con los que estén con menos energía de los otros átomos. O por decirlo de otra forma, los que tienen su función de onda más extendida espacialmente. Y esos son los de menor energía. Recuerden que la función de onda se extendía más y más a medida que el nivel de energía era mayor. Bien, entonces, lo que va a definir la química es qué pasa con los últimos electrones. Entonces, ese que está ahí dibujado en el celestito, ese, el sodio, va a ser muy parecido en cuanto a sus interacciones químicas que que el litio. Porque tiene un electrón en su última órbita, en este caso el 2s y en el caso anterior el 3s. Y eso es un orbital esférico simétrico y tengo un único electrón ahí, así que sus propiedades químicas van a ser muy similares.
Bien, entonces, uno puede armarse esto que está acá, que se conoce como la tabla periódica de elementos, y que me indica o agrupa los elementos químicos en una tabla de manera tal que tengo sus características de cómo funcionan de acuerdo a o cómo interaccionan químicamente con los otros elementos químicos, los tengo agrupados por columnas. Bueno, columnas y filas. Entonces, en la medida que aumentamos así, acá aumenta la energía, y en la medida que nos movemos hacia la derecha, los tenemos agrupados por el tipo de orbital, por el L. No en orden, ¿sí? Porque fíjense que tengo S, D y después P. Pero fíjense cómo se van llenando. Primero hidrógeno, después helio, después litio, después berilio, y después paso al boro, que ya estoy completando el orbital 2P. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Después paso al siguiente nivel, al nivel 3. Bueno, se completa el orbital 3s, después el orbital 3p, después el orbital 4s, y después el orbital 3d le gana al orbital, perdón, le gana, queda con menos energía que el orbital 4p. Bueno, a veces, ahora vamos a ver algún detalle más fino de esto. Bueno, etc. Entonces, uno tiene una explicación muy razonable a partir de esto. Recuerden, esto no está bien para átomos multielectrónicos, esto vale para un único electrón, pero metiendo los dedos y suponiendo un poquito cómo es la interacción entre electrones, uno puede tener una idea muy intuitiva de por qué la tabla periódica, con estas modificaciones que están ahí abajo de los niveles de energía, por qué la tabla periódica me queda como me queda. Bien, les hago unos comentarios adicionales. Bien, fíjense, este es un gráfico que muestra cómo son los niveles de energía, lo tienen en el eje vertical, como siempre, en función de Z. Ahí está Z, en esa dirección. En la medida que aumento el número de protones que tiene y el número de electrones que tiene el átomo, fíjense cómo cambian los valores de los niveles de energía, particularmente los que tienen el orbital L más grande. Bueno, fíjense cómo se van cruzando en función de Z. Entonces, no es tan trivial saber cómo se van a acomodar los electrones, depende obviamente de Z. Qué sé yo, por ejemplo, este Z tiene el orbital 3D antes que el 4S. O sea, perdón, con más energía que el 4S. Pero este valor de Z tiene el nivel 4S por encima del nivel 3D. Entonces, es un lío porque va a depender de cuántos electrones tenga y en qué lugares estén los otros electrones. Entonces, no es sencillo. Uno se complica bastante para hacer estas cuentas. Y lo otro interesante es ver las energías de ionización. Bueno, ahí tenemos en una tabla el elemento químico. Bueno, el Z es el número de protones y el número de electrones cuando el átomo es neutro. Y va de 1, 2, 3, 4, etc. Los químicos cuentan hidrógeno, helio, litio, en lugar de decir 1, 2, 3,
Bueno, dicen de esa manera, una forma rara de contar. Bueno, por razones históricas quedaron esos nombres. Y a la derecha del nombre del elemento tenemos el trabajo que necesito hacer para arrancar un electrón, o la energía que tengo que entregar para arrancar un electrón. Fíjense que obviamente en el átomo de hidrógeno, como el electrón está ligado con 13,6 electronvolts, tengo que entregar 13,6 electronvolts para arrancar el electrón del protón, para desligarlo del protón. Bueno, y en la columna de la derecha, en las últimas columnas de la derecha, tenemos la configuración electrónica que me dice cómo están acomodados los electrones en los orbitales. Bueno, acá obviamente tengo un electrón en el orbital 1s. El helio tiene, fíjense, 24,6 electronvolts, y eso no me da 4 veces 13,6. Recuerden que me debería dar 54 y pico, 54,4, pero me da 24,6 porque el otro electrón lo repele, entonces no está tan ligado como cuando hay un único electrón. Bueno, y tengo 2 electrones en la configuración, en la órbita 1s. Eso habitualmente se escribe como 1s2. Bueno, el litio, fíjense que bajita es la energía de ligadura del litio, porque el siguiente electrón lo tuve que poner en el orbital 2s, acá. Entonces, ese electrón está con una energía de ligadura menor, y eso se nota acá. Que necesito nada más que 5,4 electronvolts para arrancar el electrón de un electrón del litio. Bueno, sigo con el berilio, 9,3. El boro, ahí lo pusimos en el orbital, el segundo electrón en el orbital 2s, y después empieza a completar el orbital p a partir del boro. Fíjense, boro, carbono, nitrógeno, necesito cada vez más energía de ligadura para arrancarlo, porque tiene más protones, pero cuando agrego un electrón más, el oxígeno, pongo 8 electrones, fíjense que cae un poquito la energía de ligadura. De 14,5 baja a 13,6. ¿Por qué? Bueno, porque estoy acomodando el cuarto electrón en el orbital p. Entonces, puedo poner un electrón en el px, uno en el pi y uno en el pz, pero cuando pongo el cuarto electrón, lo tengo que poner de nuevo en alguno de esos orbitales. Y por lo tanto, la repulsión del electrón con alguno de los que ya está va a ser mayor. Y por lo tanto, la energía de ligadura va a ser un poquito menor. Bueno, esto habitualmente, la configuración electrónica se escribe en el nivel 1s, tengo 2 electrones, en el nivel 2s tengo 2 electrones, en el nivel 2p tengo 4 electrones. ¿Sí? Esto que está escrito en esta forma se escribe habitualmente así. Bueno, fíjense que después completamos el neón, que tiene sus 8 electrones. ¿Sí? 8 es porque tengo 4 estados espaciales, y cada uno puede acomodar 2 estados de spin distintos, así que tengo 8. Una vez que completé el neón, que tiene 10 electrones, el siguiente ya es el sodio, y de nuevo la energía para arrancar un electrón del sodio es bajita. Fíjense que es muy parecido al del litio. Bueno, y de nuevo, cuando agrego 4 electrones acá, en el orbital p, de nuevo la energía de ligadura, al igual que del oxígeno con respecto al nitrógeno, el azufre con respecto al fósforo, baja un poquito la energía de ligadura por eso, a pesar de que tengo más protones en el núcleo. Bien.
Un segundito que copio la otra imagen. Bueno. Ok. No salió lo que quise, pero no importa. Profe, Sí, y con el aluminio pasa algo parecido, como tiene un solo electrón en el P, es como que está poco ligado al átomo. Al claro, núcleo, cuando digo. paso del orbital, de un orbital S a un orbital P, entonces baja un poquito la energía de ligadura. Sí, tal cual. Bueno, lo mismo nos pasó antes, ¿no? Por ejemplo, acá pasamos del berilio al boro, que tenía el berilio que tenía 2 electrones en el 2s, y pasó al boro. El boro, bueno, al poner un electrón en el orbital 2p, me baja un poquito la energía de ligadura. Bien, lo que quiero que vean acá es, cuando empiezo a completar, acá el nivel, tengo en esta columna, lo voy a achicar un poquito, porque si no... Creo que no se ve la idea, lo voy a achicar un poquito más. Bueno, fíjense, cuando empiezo a completar los orbitales n igual a 4, por ejemplo acá, el 4s se llena antes que el 3D, no tengo nada en el 3D. Cuando estoy por acá, el escandio, pongo un electrón en el orbital 3D y tengo completo el orbital 4s. Pongo 2 y tenía 2. Pero fíjense lo que pasa cuando llego al cromo. Le conviene al cromo tener 5 en el orbital 3D y 1 en el orbital 4s. Después le conviene volver a tener 2 en el orbital 4s antes que poner uno más en el 3D. Una cosa rarísima. Y cuando llego al cobre, la misma historia. El níquel tiene 8 en el orbital 3D y 2 en el orbital 4s. Pero al cobre le conviene tener 10 en el orbital 3D y 1 en el 4s. Bueno, son esas cosas raras que se cruzan los niveles de energía de acuerdo. Esto es muy esquemático, eso que les puse ahí es muy esquemático. Bueno, pero fíjense cómo a veces les conviene tener un electrón en el 4s y a veces les conviene tener un electrón en el 3D, dependiendo de cómo están acomodados los otros electrones. Entonces, eso es muy difícil de prever. Bien, y por último, acá les pongo el gráfico de las energías de ligadura en función de Z. Se nota mucho mejor. Bueno, fíjense cómo voy completando cada una de las capas, o sea, de los niveles de energía, y cuando la capa está completa, me cuesta mucho extraer un electrón. Bueno, los gases nobles, el helio, el neón, el argón, el criptón, etc. Bueno, esos tienen mucha energía de ligadura, me cuesta mucho arrancarle un electrón a esos átomos. Pero los metales alcalinos, y en particular los que tienen un electrón en la última órbita, solo un electrón en el nivel N, el que sea, litio, sodio, potasio, etc. Bueno, es muy barato arrancarles un electrón y sus propiedades químicas son similares. Bien. Bueno, de átomos multielectrónicos simplemente comentar eso como para que uno tenga una idea intuitiva de estas cosas. Bueno, vamos a meternos ahora con el impulso angular.
Y este sí va a ser el último tema que vamos a ver de esta unidad. Bien, no lo voy a demostrar. Pueden verlo en los libros, pero es algo con los que no nos vamos a meter, el que tiene curiosidad. Uno puede calcular cuál es el valor del módulo del impulso angular al cuadrado, o sea, L cuadrado. Y es sencillo encontrar que esto tiene que dar L por L más 1 por H barra cuadrado. Bueno, se puede ver de dos maneras distintas. Una, en el libro, en el Iceberg Renning, está hecho con operadores. Por ahí es un poco más complicado de ver porque no vimos operadores nosotros de mecánica cuántica. Y la otra es hacer una analogía clásica. En algunos libros está hecho así, no me acuerdo ahora en cuáles, pero es fácil ver en el potencial radial que esto tiene que ser el impulso angular al cuadrado, en analogía con lo que uno hace, por ejemplo, en física 1, cuando hace el potencial de la fuerza en la dirección radial. Bueno, LL entonces, en definitiva, esto es lo que importa transmitir. El impulso angular, a diferencia de lo que decía Bohr, recuerden que Bohr decía que el impulso angular era un múltiplo de h barra, de la ecuación de Schrödinger sale que el impulso angular es, bueno, un múltiplo extraño de h barra, no es un múltiplo entero, sino que es la raíz de un producto de dos números naturales consecutivos por h barra. Bien, y por otro lado, también se puede mostrar que la componente z del impulso angular es la que está vinculada al otro número cuántico, al m sub l, que tiene que ver con el ángulo phi, que es el ángulo con el que uno gira alrededor del eje z. Y la componente z tiene que ser un múltiplo, esta vez sí, un múltiplo entero de h barra, que esto sí era lo que decía Bohr. Entonces en eso se parece. Pero solo la componente z. Bien, a diferencia de Bohr, también recuerden, Bohr decía, cada órbita tiene este valor de h bar, de este valor de L, o sea, este múltiplo de h barra de L. Por ejemplo, N1 tiene L igual a h barra, N2 tiene L igual a 2h barra, etc. Y acá no, cada nivel de energía puede tener distintas opciones de el vector L. Si graficáramos el vector L, lo que estamos diciendo es que su componente Z, no puede ser cualquier cosa, su módulo no puede ser cualquier cosa. El módulo, supongamos, voy a hacer el ejemplo de L igual a 2. Entonces, esto me queda la raíz de 6h barra, si L es 2. Raíz de 6 es 2 y pico. Bueno, no tengo la calculadora acá, pero 2 puntos, a ver. $2.45 aproximadamente. H barra. Y lo que me dice, recuerden que si el L es 2, el ML puede ser o 2, o 1, o 0, o menos 1, o menos 2. Alguna de esas opciones. Entonces, supongamos que este sea mi eje Z. Bueno, y este valor es 2h barra. Bueno, ese sería el LZ más propiamente dicho.
Entonces, el L tiene ese módulo, pero su componente Z puede ser solamente 2H barra, por lo tanto el vector L puede ser cualquier vector que esté sobre este cono. ¿Sí? Porque no tengo problemas con las componentes X e Y, pero la componente Z puede tomar solo múltiplos enteros de H barra. Lo loco es que, bueno, ¿y cuál es la componente Z? Y la que yo mida. Si mido el impulso angular en una componente, voy a medir múltiplo de H barra. No importa en qué dirección lo mida. Eso es bastante loco. O sea, ¿cuál es la dirección Z en el universo? Y la que yo quiera, la que mida. Bueno, la otra opción es que sea H barra, que estaría por acá. Y si la componente Z es H barra y el módulo de L es el mismo, bueno, trazo una esfera bueno, supónganse que eso sea la esfera. Entonces, sobre la esfera, este vector tiene el mismo módulo. Y ahora, si ML es 1, bueno, el vector L puede estar en cualquiera de esas posiciones determinadas por ese cono. Bueno, esta línea no se vería ahora, tendría que hacerla punteada. Bueno, etcétera. Si ML es 0, o sea, estos son los que tienen ML igual a 2, estos son los que tienen ML igual a 1, bueno, etcétera. Cualquier vector en este cono, que ahora se aplanó tanto que se volvió un círculo o una circunferencia, cualquier vector cuya punta recorre esta circunferencia va a representar un estado con ML igual a 0. Bueno, y me faltan los que son para abajo, pero ustedes, bueno, ya tienen idea de cómo son. Puede ser este, o puede ser este. Bueno, la esfera los debería contener a todos, ¿no? Esta esfera en negro. Bien, así que el impulso angular puede ser alguno de esos vectores. Bien, y ahora nos podemos meter con el tema de la conservación del impulso angular. El lugar, hay una pregunta que yo la veo ahora, el lugar de Alejo, ¿dónde quedan los niveles se calcula analíticamente o se determina experimentalmente? Bueno, ahora se pueden calcular numéricamente de forma analítica no, pero sí con cálculo teórico numérico. Y si se determina experimentalmente, sí, obviamente se determina experimentalmente, uno puede calcular cuánta energía necesita para extraer un electrón
experimentalmente y por lo tanto sabe cuál es el nivel de energía del último electrón. Bien, y la otra forma de determinarlo experimentalmente es viendo el espectro, porque cuando hay una transición de un nivel a otro, uno emite un fotón, y la emisión del fotón tiene que ver con cuánta energía ha perdido el electrón, entonces uno puede tener información de las diferencias de niveles de energía de los electrones. Bien, entonces vamos a agregar una componente a nuestros posibles decaimientos de electrones de un nivel de energía a otro. Recuerden, la energía se conserva, por lo tanto el fotón emitido se lleva la energía que perdió el electrón. El impulso se conserva, por lo tanto hicimos unos problemitas de eso en la guía de átomo de hidrógeno, perdón, del modelo de Bohr del átomo de hidrógeno. Cuando se emite un fotón, para que se conserve la cantidad de movimiento, el átomo sale retrocediendo con una cantidad de movimiento particular. Bueno, otra cosa interesante es la conservación del impulso angular, y eso nos va a llevar a las reglas, a las que se conocen como reglas de selección. Que tiene que ver con la conservación del impulso angular. Como el fotón es una partícula que tiene impulso angular 1, no nos metimos con eso, pero el fotón tiene impulso angular 1, las ondas electromagnéticas llevan energía, llevan cantidad de movimiento y llevan impulso angular. El impulso angular está vinculado a la polarización de la onda electromagnética, o sea, una polarización circular hacia un lado es un impulso angular más 1 del fotón, una polarización circular hacia el otro lado es una polarización menos h barra del impulso angular, o corresponde a un L igual menos h barra del impulso angular. El tema es, bueno, nos metimos con el impulso angular del fotón, el tema es que si el fotón se lleva un momento angular 1 en h barra, el electrón no puede perder más que esa cantidad. Entonces, bueno, después hay todo el juego que tiene que ver con las orientaciones en las que queda el electrón. Pero el delta L y el delta ML no pueden ser cualquier cosa. En principio deberían ser no más de 1. El ML no puede cambiar en más de 1, por lo tanto el delta del número cuántico ML en una transición electrónica tiene que ser 0, 1 o menos 1. Y el delta ML debería tener la misma característica, pero el 0 no puede ocurrir por una cuestión de otro tema que tiene que ver con la paridad de la función de onda, que es un tema con el que no nos vamos a meter. Bueno, de momento, sepan que está vinculado esto a la conservación del impulso angular. Entonces, el gráfico de las posibles transiciones me quedaría así. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Espérenme un minutito que se me tildó el PowerPoint.
Bueno, ahora sí. Ok, fíjense entonces, ahora el diagrama de niveles de energía tiene adicionado ahí unas flechitas en color rojo que indica algunas de las posibles transiciones de electrones en algún nivel hacia otro nivel. Bien, en primer lugar, recuerden, voy a transcribir acá las reglas. Delta L puede ser más menos 1. Eso es para un solo electrón, ¿no, profe? Eso es para un solo electrón, sí. Tal cual. Bien, fíjense que todas esas flechitas rojas indican transiciones posibles, no están todas, pero indican transiciones posibles de algún nivel a otro nivel. Como dijo ahí el compañero, que no sé el nombre porque no me aparece en pantalla, esto es para electrones, perdón, esto es para átomos con un único electrón, y eso lo ven ustedes claramente porque los niveles de energía para el mismo nivel, independientemente del valor de L, son los mismos. Bien, entonces faltaría, por ejemplo, bueno, la voy a dibujar en color verde. Faltaría esta, por ejemplo. Esta transición es posible. Ahí el delta L cambió en 1. El delta L es fácil porque tiene que pasar de una columna a alguna columna adyacente. Esto es que el delta L es más menos 1. Cualquier columna que esté debe pasar a una columna adyacente. Y el delta ML no está puesto ahí, lo vamos a analizar un poco más en detalle en un ratito. Bueno, fíjense que las transiciones corresponden a diferencias de niveles de energía que son exactamente igual que las del modelo de Bohr. No hay diferencia, no hay ninguna diferencia en cuanto a diferencia entre el nivel 5 y el 4 y el 3 y el 2. Acá estamos metiendo una cosa misteriosa, que es decir, bueno, no puede haber una transición así. Por ejemplo, del 3S al 2S no puede ocurrir esa transición. O no puede ocurrir una transición del 5F al 2P, porque estaría variando el L en más de 2. Esa no puede ocurrir. Bueno, etcétera, las que a ustedes se les ocurre. Pero, ¿cómo lo sabemos? Es decir, nosotros vemos las mismas líneas de emisión. ¿Cómo podemos saber si el correcto es el modelo de Bohr o el de Schrödinger? Bueno, en cuanto a la tabla periódica nos da la pista de que obviamente Schrödinger es el correcto porque explica muy bien con los dedos toda esta estructura, pero además dentro de un ratito vamos a ver otro efecto medible que nos va a permitir ver que efectivamente los impulsos angulares que predice la ecuación de Schrödinger están mejor o están bien, a diferencia de los que predice el modelo de Bohr. Bueno, en un ratito nos metemos con esto, pero vamos a dar un paso previo, que es cómo apareció o cómo se postuló el spin del electrón. ¿Cómo estoy? Experimento a guerra. Bueno, ¿en qué consistió este experimento? Bueno,
Ahí está esquematizado, esta es una figura del iceberg Resnick. Uno tiene un horno con átomos, o sea, una cierta temperatura con un agujerito. Entonces, eventualmente, como está a cierta temperatura, cada tanto, bueno, si uno pone mucho gas, algún átomo o muchos átomos se escapan del horno, salen por el agujerito, disparados a cierta velocidad. Si uno pone una ranurita, de manera tal que los que salen en esas direcciones siguen avanzando, el resto no, uno tiene una línea de átomos disparados en esa dirección. Si no hubiera nada, si no estuviera el imán ahí, uno obtendría acá una línea de donde está el golpe de todos los átomos. ¿Está bien? Que pasaron por la ranura, uno vería la sombra de la ranura. O sea, las longitudes de onda de los átomos son cosas grandes, son suficientemente chiquitas como para que no haya difracción. Bien, pero ahora uno pone un electroimán de esa forma, donde puede controlar el campo magnético. Fíjense que el electroimán ese produce, como no es simétrica la punta de arriba y la punta y la de abajo, produce un campo magnético más o menos como el que está indicado acá en estas flechitas. Es decir, que es más intenso arriba y menos intenso abajo. Y eso hace que si uno tiene una espirita de corriente, perdón, si uno tiene, vamos a ponerlo, un momento magnético apuntando para un lado o para el otro, es decir, si el electrón está girando así, en esta órbita, imaginemos el modelo de Bohr, con el vector, bueno, supongamos que esté girando así, en sentido antihorario, este sería el L, si está girando así, este sería el L, si está girando así, este sería el L. Bueno, uno puede tener distintas orientaciones de eso, y de acuerdo a la orientación que tenga, la energía en el campo magnético es distinta. Entonces, algunos electrones se desviarán hacia arriba por la fuerza del campo magnético, otros se desviarán hacia abajo, otros no se desviarán, y lo que uno esperaría obtener de ese experimento es, ahora se los pego, en la pantalla que tienen ahí en la placa detectora, uno esperaría obtener esto que se ve ahí, o que se debería ver ahí. Esto es lo que se predice clásicamente. Uno puede tener la orientación del impulso angular en cualquier dirección. Por ejemplo, Bohr no da una dirección particular, uno puede tener en cualquier dirección orientado el impulso angular, pero ya vimos que de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, uno solo tiene algunas orientaciones particulares, pero el observado fue esto. O sea, solo dos posibles orientaciones del impulso angular o momento magnético. Bueno, cuando uno tira átomos que tienen L igual a 0, como por ejemplo hidrógeno, uno esperaría la línea que yo dibujé ahí en la placa detectora, esa línea naranja, y sin embargo, esto se hicieron con átomos de plata, que sería equivalente a lo de átomos de hidrógeno, después se hizo el experimento con átomos de hidrógeno, y uno obtiene dos orientaciones, no ninguna, como es de esperar con un L igual a 0. Bueno, esto implica que había un momento angular intrínseco
decir bueno, erróneamente un spin del electrón, o sea, un spin es un giro sobre sí mismo del electrón, así como la Tierra tiene un momento orbital con respecto al Sol, por estar girando alrededor del Sol en la órbita, y tiene un momento intrínseco de rotación porque gira sobre su eje. Bueno, por esa razón se lo llamó el spin del electrón. Pero después se mostró que no tiene nada que ver con un giro sobre su eje, sino que es un momento angular intrínseco. Momento angular intrínseco. Bueno, y como ya les anoté antes, en analogía con la cuantización del impulso angular. Profe, Sí. ¿cómo se puede, o sea, no se puede ver, digamos, físicamente eso, ese momento angular intrínseco, ¿no? Es como algo abstracto, así, un concepto medio. Sí, es un concepto nuevo y claramente, por no imaginarnos, abstracto, como decís muy bien, y no hay una analogía clásica, no hay partículas que tengan un momento angular intrínseco, no existe eso clásicamente. Clásicamente es el giro sobre el eje, pero eso no existe con una partícula puntual como es el electrón. Ni tampoco dan las cuentas, si tuviera una cierta dimensión el electrón y una distribución de carga, y uno hace girar esa distribución de carga para producir ese momento dipolar que tiene el electrón, bueno, no dan las cuentas, o sea, no se cumple la relatividad. O sea, uno tendría que tener un electrón girando a velocidades infinitamente altas. Así que no hay, está muy bien la pregunta, no hay una analogía clásica acerca de este momento angular intrínseco. Bien, entonces, el módulo de S cuadrado va a estar asociado, igual que el impulso angular orbital, a un producto de S por S más 1/2 por H barra cuadrado, y el número cuántico S solo puede tomar el valor 1/2, y la componente Z del spin solo puede tomar valores múltiplos de H barra. Bueno, pero estos múltiplos son más o menos 1/2. Bueno, múltiplos serían semimúltiplos, y solo esos dos valores. Bien, ¿dónde está eso en la ecuación de Schrödinger? No está. Recuerden, resolvimos la ecuación de Schrödinger completamente y no apareció el spin. Entonces, ¿de dónde sale el spin? Bueno, sale de la versión relativista de la mecánica cuántica. Entonces, el spin es un efecto relativista, sale directamente de la ecuación de Dirac, que se elaboró unos años posterior a la ecuación de Schrödinger, pero es una consecuencia de la relatividad metida ahí en la cuántica. No sale, no aparece en la ecuación de Schrödinger, que obviamente, como lo planteamos al principio, no es una ecuación relativista, porque planteamos la expresión clásica de la energía cinética. Bien, entonces, ¿cómo agregamos eso a nuestra descripción de la mecánica cuántica? Bueno, vamos a poner una función de onda que tiene 4 números cuánticos, n, l, ml y ms. Nos vamos a quedar con la parte que sale de la ecuación de Schrödinger, de R y de T, y un bicho raro, una función de onda que puede tener dos estados, de acuerdo a cuál sea el valor de ms, y esto no sabemos muy bien qué es. Bueno, es una forma en que la van a ver escrita en algunos libros. Nosotros no nos vamos a meter con esto, se la escribo nada más para que lo tengan presente. Bien. Y me queda
última cosa, y con esto terminamos la clase de hoy. Que es el efecto Zeeman, o Zeeman. Y nos vamos a restringir al caso de que solo existiera, o sea, no tenemos en cuenta el spin. Esto estaba mal, pero no importa. Para tener una idea intuitiva de qué va el efecto Zeeman, o sea, para tenerlo en cuenta nos tenemos que meter con la interacción del impulso angular orbital y del impulso angular de spin. O sea, deberíamos tomar un impulso angular total, que sería la suma del impulso angular orbital más el impulso angular de spin, pero como todo esto está cuantizado, el J también tiene una cuantización. Bueno, y esto va desde J a menos el módulo de J. Bueno, pero con todo esto no nos vamos a meter, pero sepan que si uno quiere hacer un poco más serio el asunto de la química y los estados electrónicos, uno tiene que meterse con esta interacción o este acoplamiento entre el impulso angular orbital y el impulso angular de spin. Bueno, los químicos lo usan los resultados de esta suma de una manera muy hábil, y no necesariamente uno tiene que meterse con la física de estas sumas y cuantizaciones del impulso angular. Bien, pero se trata físicamente, no está fuera del alcance de ustedes, lo pueden ver en el libro al que les interesa, el iceberg de Resnick lo tiene bien detallado. Entonces, vamos a hacer, ¿en qué consiste el efecto Zeeman? Yo tengo las líneas del espectro. Recuerden que las líneas en una placa fotográfica, supongo que esta es la película fotográfica, y veo una línea del espectro, no sé, por ejemplo, una de las líneas del átomo de hidrógeno, y le aplico campo magnético, me aparecen unas líneas adicionales a uno y otro lado de la línea original. Y ese desplazamiento, esta distancia, es proporcional a ver, la separación proporcional al campo magnético. Es lineal con el campo magnético. A campos magnéticos bajos, ¿no? Después ya no funciona. Bueno, ese efecto de cuando pongo el tubito que antes veíamos en nuestro experimento a simple vista, si ahora lo meto dentro de un campo magnético fuerte, entonces puedo ver cómo las líneas se desdoblan. Ese efecto, ya conocido en el siglo XIX, se conoce como efecto Zeeman. Entonces, hagamos un repaso. De qué era el momento dipolar magnético. Un repaso de física 3. El momento dipolar no era otra cosa que la corriente por el área en una espirita de corriente, ¿no? Si uno tiene una espira de corriente así, donde circula una corriente I,
en esa espira, y esa espira tiene área A. Bueno, aparece un momento magnético M. Bueno, pongo A vector, el vector del área es apuntando en la dirección normal al área determinada por la espira de corriente. Entonces, si a eso lo ponemos en un campo magnético externo B, va a tener una energía distinta, esto que veíamos en el experimento de Stern-Gerlach, de acuerdo a cómo esté orientado el momento dipolar con respecto al campo magnético. Bueno, la energía era el producto escalar de M por B, bueno, con un signo menos, es decir, si está orientado el momento magnético con el campo magnético, la energía es mínima. O sea, es la configuración más baja de energía cuando el dipolito se orienta con el campo magnético. Bien, esto entonces es nuestro repaso de física 3. Innecesario, me imagino, el repaso este, porque ustedes ya la tienen aprobada. Bueno, entonces consideremos el electrón en el átomo de hidrógeno. Vamos a hacer una flor de chanchada ahora. Porque vamos a mezclar trayectorias que corresponden al modelo de Bohr con los resultados de la ecuación de Schrödinger. Un collage horrible. Bueno, consideremos al electrón en el átomo de hidrógeno. Entonces, imaginemos una dirección arbitraria, que el electrón está en esa órbita, se está moviendo, por ejemplo, así. Esa es la velocidad del electrón en alguna de las órbitas del modelo de Bohr. Bueno, fíjense que el impulso angular va a apuntar hacia abajo, bueno, hacia abajo, hacia ahí, y el momento magnético va a apuntar opuesto al L, porque el electrón tiene carga negativa. Entonces recuerden, si el electrón gira en el sentido que marqué la velocidad, la corriente estaría yendo para aquel lado, ¿sí? Por la carga negativa del electrón. Ese es el electrón. Entonces, ¿cómo es el momento magnético? El momento magnético, el módulo es I por A, después le damos la dirección. ¿Cómo es la corriente? Es la carga del electrón, la escribo en módulo, aunque es negativa, dividido el tiempo que tarda en dar una vuelta. Esa es la corriente, ¿sí? Es carga por unidad de tiempo. Bueno, y el área es pi por r cuadrado. Bueno, ¿cómo es el período? Escrito ahora un poco más explícitamente. Es lo que recorre, o sea, el período, 2pi por r, dividido la velocidad a la que viaja. Así que fíjense que nos queda, se me va el pi con el pi, un r con un r, y me queda E por D, que pasa para arriba, por R, sobre 2, y esto lo puedo escribir E por M por B por R, dividido 2M, y M por B por R es el módulo del impulso angular.
es R vector P en ese dibujo. Esto es L. Así que nos queda E por L sobre 2M. Bueno, y si lo escribimos vectorialmente, como la carga del electrón es negativa, el impulso angular apunta para un lado y el momento magnético apunta para el otro lado. Así que esto nos queda E por L sobre 2M en forma vectorial. Bien, entonces, si aplicamos un campo magnético, a ver, voy a mirar el chat. Ese 2M es un metiche que está entre las cuentas. Bueno, nos apareció ahí. Ok. Bueno, B es igual a B por Z. O sea, supongamos que lo aplico en una dirección y la dirección del campo magnético le ponemos que es Z. Entonces el campo magnético, la energía magnética va a ser menos M escalar B. Y M escalar B es MZ por BZ. ¿Sí? Porque el campo lo apunté en Z. Bueno, BZ lo quito porque es B. ¿Sí? Bueno, es el menos con el menos del campo se me va y me queda E por LZ sobre 2M por B. Y ahora LZ, recuerden, es la componente, ahora usamos Schrödinger, estas son las chanchadas que estamos haciendo. LZ es un múltiplo de H barra. Así que poniendo esto acá, obtenemos que la energía magnética es E por ML, perdón, voy a poner el ML después, E por H barra sobre 2M, la masa del electrón, por ML por B. Bien, esto entonces me queda la energía que tendría el electrón extra, aparte de la que tiene por la interacción con el protón, que ya la calculamos. Aparte de eso, por estar en el campo magnético, de acuerdo a cuál sea su orientación del impulso angular, va a tener una energía magnética distinta dada por esta expresión. Bien, a esta cantidad se la llama el magnetón de Bohr, la calculamos asumiendo el modelo de Bohr, y tiene un valor de 9,27 por 10 a la menos 24 joules por Tesla, o en electronvolts 5,8 por 10 a la menos 5 electronvolts por Tesla. Un campo magnético de un Tesla es un campo muy grande. Y fíjense que un campo de un Tesla me produce energías que son del orden, o variaciones de energía debido al campo magnético, que son del orden de una 10.000ª de electronvolt. Y recuerden que los valores de energía del electrón en el átomo de hidrógeno están en el orden del electronvolt. Así que esto es una variación muy chiquitita, y esto que se ve acá, este efecto Zeeman, es un corrimiento muy chiquitito en la longitud de onda, ¿sí? Muy chiquitito. Bien, entonces, vamos a ver cómo aplicar esto con las cuentas. Supongamos entonces que tengo
mi diagrama de energías habitual. Tengo el nivel 1, tengo el nivel 2, y voy a hacer hasta el 3 nada más. Tengo el nivel 3. El nivel 2 puede tener el igual a 1. Recuerden, ponemos en las columnas como siempre, el igual a 0, el igual a 1. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Se escucha un ruidito de fondo. ¿Lo pueden cerrar, por favor? Gracias. Bueno, y el nivel 3 puede tener L0, L1 o L2. Bueno, y después siguen ustedes el resto de los dibujos. Esto es N1, N2, N3. Bueno, pero ahora, estos serían los niveles de energía sin campo magnético. Cuando aplico el campo magnético, lo que tenemos es que me aparece un nivel de energía extra, para arriba o para abajo, de acuerdo, fíjense acá, a cuál sea el M sub L. ¿Sí? Entonces, este nivel se me va a descomponer en 3 niveles, o se me va a desdoblar en 3 niveles. El que tiene ML igual a 1 va a tener un poquito más de energía. El que tiene M igual a 0 con el campo magnético no se mueve. Y el que tiene ML igual a menos 1 baja un poquito su energía. El siguiente nivel, que corresponde a n igual a 3 y n igual a 1, se desdobla de la misma manera. Bueno, aunque ahí no aparece, pero tiene la misma separación. Y solo depende del valor de M sub L, 1, 0 o menos 1. El nivel 2 se me va a desdoblar en 5 niveles y depende solamente de cuál sea el valor de M sub L, que va a ir de 2 a menos 2. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando tenga una transición de un nivel a otro? Por ejemplo, vamos a hacer este más sencillo. Del nivel n igual 2, L igual a 1, al nivel fundamental. Antes tenía esta única transición, del nivel 2 al nivel 1. Pero ahora tengo una que tiene un poquito menos de energía y tengo otra que tiene un poquito más de energía. Bueno, ¿y cuántas posibilidades tengo para hacer las transiciones? De N3, L2 a N2, L1. Del 2 al 1 puedo ir. Pero del 2 al 0 no puedo ir, porque tengo un delta L mayor que 1. Perdón, un delta ML mayor que 1. Y un delta ML mayor que 1 no puede ser por las reglas de selección, porque se tiene que conservar el impulso angular. Bueno, ¿cuántas posibilidades hay? Vamos a hacerlo de una manera... Bueno, son 3 nada más. Vamos a hacerlo de una manera analítica muy sencilla. ¿Cómo sería la energía del fotón emitido? O sea, en cualquiera de estas transiciones hay un fotón emitido, cada uno con una energía un poquito distinta. ¿Cómo calculo la energía del fotón? Como siempre. La energía que perdió el electrón al ir del estado inicial al estado final es la que se llevó el fotón. ¿Cuál es la energía del estado inicial? Bueno, menos 13,6 electronvolt sobre n cuadrado. Esta es la energía la energía que tiene el electrón en el estado inicial debido al protón. Pero ahora le tengo que agregar la energía del campo magnético. Por estar en un campo magnético tiene
Una energía que es el producto del magnetón de Bohr por el m sub L del estado inicial por el campo magnético B en la dirección Z. Y a esto le tengo que restar, abrimos corchete, la energía final, que va a ser la energía final del electrón debido a la interacción con el protón, la que nos salió de la ecuación de Schrödinger, o lo que es lo mismo del modelo de Bohr, más la energía magnética. La energía magnética es el magnetón de Bohr por el m sub L que tenga en el estado final, por el campo magnético. Bueno, entonces, fíjense que con la parte de las energías nos queda 13,6 electronvolts, que lo saco de factor común, por 1 sobre nf cuadrado, menos 1 sobre ni cuadrado. Esto, juntando el primer y el tercer término de la expresión de arriba, no es otra cosa que estas son las líneas espectrales originales. Y por otro lado me va a quedar más, ahora junto a las que tienen el campo magnético, mu sub B, factor común, B, factor común, y me queda MLI menos MLF. ¿Sí? Esto, pero eso no es otra cosa que el delta ML. O sea, lo que varió el número cuántico ML. Y eso, por las reglas de selección, solo puede tomar tres valores. Puede ser 0, 1 o menos 1. Entonces, en esta variante que acabamos de hacer la cuenta del efecto Zeeman, me aparecen, bueno, si el delta ML es 0, no cambió nada la energía, pero si el delta ML es 1 o menos 1, me aparecen dos líneas espectrales, una por encima y otra por debajo de la energía que tenía la línea espectral original. ¿Sí? Esto que teníamos bien acá al principio. Bueno, explicamos bien esas dos líneas del efecto Zeeman normal. Bueno, ¿cómo hacemos? Esto muestra claramente que el modelo de Schrödinger, la solución que sale de resolver la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, es mucho más completa, tiene mucho más evidencia experimental que se corresponde con, por ejemplo, estas observaciones, a comparación de lo que salía del modelo de Bohr. Una aplicación del efecto Zeeman es, por ejemplo, para medir el campo magnético que hay en una estrella. ¿Cómo mido el campo magnético de una estrella? Por ejemplo, del Sol. ¿Quién va a poner un detector de campo magnético en la superficie del Sol? No se puede. Pero si miro el espectro de los átomos de hidrógeno en la superficie y veo cuánto se corren, bueno, yo sé que este corrimiento de las líneas es proporcional al campo magnético. Bueno, por lo tanto, tengo una medida local del campo magnético de la Tierra, perdón, del campo magnético del Sol, si yo hago el espectro en forma local del Sol. Miro a un punto particular, apunto el telescopio ahí, registro bien el espectro ahí, le hago las líneas bien finitas, es decir, con mucha precisión angular, y por lo tanto puedo saber cuál es el campo magnético en esa región donde estoy observando el Sol en ese punto particular de la superficie. De manera que se puede hacer un mapa de campo magnético de la superficie del Sol. Eso es realmente apasionante o interesante, ¿no? Hay cámaras hiperespectrales ahora donde uno saca una foto y en cada lugar de la foto tengo un detalle del espectro. O sea, la componente de color es como si tuviera un espectrómetro en cada punto de la imagen. Bueno, y por lo tanto puedo tener una medida del campo magnético en un punto particular.